Antony se ha convertido en nuevo fichaje del Real Betis Balompié y por supuesto que vamos a hablar sobre ello en el canal. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los temas más llamativos del mercado de fichajes de este mes de enero de 2025, y es que vamos a hablar de Antony, un futbolista que salió de Brasil con pinta de ser una de las grandes estrellas del fútbol brasileño en Europa. Ese primer paso en el Ajax fue increíble, pero su llegada a Manchester United no ha sido como se esperaba. Por eso ahora nos encontramos con una realidad, con un contexto llamativo, algo inesperado, y sinceramente creo que los actores estaban más o menos en la misma línea, ¿no? De necesitar una salida para Antony en el Manchester United, de necesitar un golpe de impacto en el Betis para mejorar la plantilla de Pellegrini y sobre todo, en el caso de Antony, un nuevo paso, ¿no? O un nuevo reto que le permitiera hacer valer lo que es como futbolista. Y en esas estamos. Esa es la realidad ahora mismo con un Antony que va a tener que defender precisamente esa opinión, ¿no? De que a sus 24 años ni muchísimo menos es un jugador acabado o un jugador que haya tocado techo. Yo no tengo la sensación de que Antony haya tocado techo. Lo que no sé si ese techo va a estar tan alto como se podía prever, ¿no? Cuando salió de Sao Paulo. Sí tengo la sensación, ¿no? De que es un negocio extraño el que está haciendo el Real Betis. Es verdad que tiene problemas con Fornals, que tiene una lesión que creo que lo recuperan en poco más de 2-3 semanas, pero la sensación que tengo es que tiene que mejorar ese ala derecho. Es verdad que Jesús está respondiendo bien, está siendo un futbolista que ha gustado y que además se ha encontrado con el gol. Es un futbolista que puede servir para diferentes contextos al Betis, pero creo que es pronto para poder confiar en él a 100%. Y por eso yo creo que el paso dado hacia Antony es lógico. Obviamente buscan un extremo derecho. El Manchester United quiere sacar un extremo derecho que no ha funcionado en el plan de Amorim. Y por eso nos encontramos en esta situación y por eso vamos a hablar hoy de Antony. Vamos a intentar conocer un poquito mejor cuál es el contexto de un Antony que, si bien es cierto que su última etapa en el Manchester United pues está siendo dura de ver, prácticamente desde su llegada ha dejado dudas, desde su llegada ha mostrado menos de lo que se esperaba, sobre todo por lo que esperábamos tras verle en el Ajax. Creo que su fútbol en el Ajax fue increíble, fue particularmente bueno, y eso nos hace también crecer unas expectativas con respecto a lo que podíamos esperar en un equipo que además estaba necesitado precisamente de líderes, de jugadores que pudieran romper un poco con los moldes, sobre todo porque el Manchester United lleva mucho tiempo luchando contra su propio destino. Y bueno, en el Ajax realmente convenció. Si bien es cierto que ya en Sao Paulo, en la 17-18, estaba siendo un jugador muy llamativo, siendo muy joven, en el Ajax, bueno, pues rompe moldes. 82 partidos, 24 goles, 21 asistencias, un futbolista con una presencia increíble, con una técnica muy llamativa, muy diferencial en el 1 contra 1, un jugador que además dejaba detallitos estéticos en el campo que hacían las delicias de quien iba a verle. Creo que era una de las grandes estrellas, ¿no? de ese Ajax posterior al gran Ajax de Ten Hag. Sí tengo la sensación de que al final esa apuesta por un extremo derecho de estas características era lógica. De hecho, desde su primer año en el Ajax se empieza a ver a Antony como uno de los grandes prospects para que los equipos puedan ir a por él. Y sí que tengo la sensación de que eso es lo que motiva precisamente que sea tan decepcionante ver la temporada que está viviendo en Manchester, ¿no? Porque no se ha terminado, es una cesión la que ha tenido con el Real Betis, y eso obviamente es lo que determina que de momento no se ha acabado su etapa en el Manchester United. Mucho me temo que no va a jugar mucho más, y tengo la sensación de que con Rubén Amorim lo va a tener muy complicado, pero por entender y dar contextualización antes de meternos de lleno en su figura, hay que decir que en 96 partidos ha conseguido 12 goles y 5 asistencias en el Manchester United, y eso obviamente le aleja de la élite de la que se esperaba que pudiera formar parte Antony. Tengo la sensación además de que encaja bastante bien en lo que quiere el Betis ahora mismo, en lo que necesita. Luego hablamos un poquito de ese 11 que estaba presentando Pellegrini en estas últimas semanas. Tengo la sensación de que ha tenido bastantes problemas para conformar un 11 con
competitivos, sobre todo teniendo en cuenta esa lesión de Fornals, que lo está apartando del terreno de juego. Obviamente también la de Lo Celso está complicando un poquito más las cosas, aunque de momento es Isco el que está respondiendo con cierta calidad en esa posición, ya lo conocemos. Pero el Betis no se encuentra a sí mismo, el Betis necesita un golpe de impacto. No sé si va a ser Antony ese golpe, lo que sí que está claro es que encaja bastante bien con lo que está buscando ahora mismo el Betis, que es un poquito más de protagonismo en esa banda derecha, a pesar de que sí que tiene piezas, ¿no? Sobre todo de cantera, que han respondido. Pero aquí llega Antony. Antony es un extremo derecho, un futbolista que tiene mucha capacidad para el 1 contra 1, para el desborde, para ser un jugador diferencial, sobre todo a nivel técnico. Y bueno, llega al Betis con ganas de poder demostrar que la etapa que está viviendo en el Manchester United desde su llegada no es lo que representa a Antony como futbolista. Un jugador que incluso durante muchísimo tiempo fue una de las grandes esperanzas de la selección brasileña. Un futbolista del que se hablaban maravillas y que podía suponer un gran salto cualitativo con respecto al equipo brasileño. Hay que tener esto en cuenta. O sea, no me lo estoy inventando yo. La realidad es que Antony durante bastante tiempo era uno de los grandes nombres de cara a futuro para la selección brasileña para conseguir todos sus retos. Y eso yo creo que es algo que son palabras mayores. No estamos hablando de cualquier selección, no estamos hablando de cualquier contexto, y generalmente cuando sale una figura de estas características y además empieza triunfando en Europa con un equipo como el Ajax, obviamente hay que tomárselo muy en serio. Antony Mateus dos Santos, un futbolista formado en Sao Paulo, un futbolista que dio el salto a Europa y convenció, un futbolista que se ha encontrado con una etapa muy difícil en el Manchester United, en la que yo tengo que decir que, si bien es cierto que no ha tenido éxito, Rubén Amorim lo ha intentado con él, lo ha intentado, porque sí que ha habido varios partidos, uno de ellos el de Bodo Glimt, otro de ellos, si no me equivoco, contra el Tottenham, también juega otros 55 minutos. Ha tenido momentos en los que incluso ha querido contar con él de inicio, ha querido probarle en la posición que encajara mejor con sus cualidades y con sus características. Creo que Rubén Amorim ha intentado hacerle uno de sus carrileros, ha intentado también hacerle uno de sus mediapuntas, no lo ha conseguido, y eso yo creo que es algo que le ha condenado con respecto a lo que es el proyecto que quiere montar Rubén Amorim en el United. Tengo la sensación de que eso es algo que limita mucho a Antony a que su regreso después de esta cesión en el Betis se complica aún más. Ya vemos todo lo que ha sido 2025 para el propio Antony. 44 minutos contra el Southampton y 6 minutos contra el Brighton Hove Albion. El resto lo ha visto desde el banquillo. Y eso yo creo que es algo que representa muy bien lo que está siendo un poco esta etapa, o por lo menos el rendimiento que ha sabido destapar Antony en el United. Sí que creo que lo que puede dar al Real Betis sobre todo es ese vértigo, ese descaro, esa capacidad para ser un jugador diferencial, un futbolista que obviamente pueda sorprender en banda derecha, sin grandes alardes probablemente, pero con esa presencia o con ese estímulo de que con más libertad y en un contexto competitivo un poquito más favorable pueda dar un vuelco a su situación. Obviamente, yo creo que esa es la esperanza de todos, probablemente es lo que quiere todo el mundo con respecto a Antony, y probablemente eso es lo que quiera también el propio Manuel Pellegrini, que sinceramente no creo que vaya a tener mucho más tiempo Manuel Pellegrini en el Betis, porque sí que veo el proyecto caer un poquito, sobre todo en intensidad, en capacidad para defender un resultado, en ese dominio de balón que ya no tiene, en la velocidad en la que imprime su juego. Da la sensación de que es un equipo que se está diluyendo un poco en su propia idea, y tengo la sensación también de que quizá los 11 presentados en los últimos tiempos pues no son lo más competitivo que podíamos imaginar del Real Betis. Vamos a ver, por ejemplo, el último, ¿no? Precisamente contra el Mallorca, del sábado 25 de enero. Viendo un poquito lo que presentó el Betis, es verdad que tenía a Fornals lesionado, jugó Jesús Rodríguez, que he hecho mención precisamente a la cantera porque
Ha sido un jugador que lo que ha jugado realmente ha convencido. Es un futbolista que además está dando muy buen nivel. Savali está lesionado, está jugando Ángel Ortiz. Isco está haciendo las veces de Lo Celso, que ya lo ha hecho en otras ocasiones. Es un jugador súper importante para el Betis, yo creo. Isco es un futbolista que además, sobre todo en ese primer año, demostró que tenía calidad como para dirigir el juego del Betis. Pero sí que creo que le falta un poquito, ¿no? Al Betis. Creo que le falta sobre todo creatividad, capacidad para desbordar, ser un equipo un poquito más capaz de tener balón. Eso no se lo va a dar Antony, pero sí que creo que es un jugador que da un poquito más de capacidad al conjunto verde y blanco. Tengo la sensación de que por lo menos va a tener un poquito más de rotación a nivel competitivo. Ahora mismo es que lo tiene muy complicado. Es que lo tiene muy complicado el Betis, así que realmente es necesario, ¿no? Que puedan tener algún efectivo más para tirar de ello. Y eso que además han cedido a Iker Losada al Celta, algo que a mí también me sorprende bastante, pero esta es la realidad. ¿Puede encajar Antony dentro del contexto del Betis? Por supuesto. Es un futbolista que tiene la capacidad, que juega en esa posición, que necesita también de un contexto que le sea favorable al mismo, pero veremos si es suficiente como para poder convencer no solo a Manuel Pellegrini, sino también a toda la afición y sobre todo acercar al Betis a la victoria y mejorar números de un Real Betis que está teniendo bastantes dificultades en general en este campeonato de liga. Es un Betis que está muy lejos de la aspiración real. Precisamente contra el Mallorca jugaba ese último partido, el Mallorca se ha cambiado un poco la posición con un Real Betis que probablemente asumía que podía estar peleando por Europa y que ahora mismo pues está bastante lejos del objetivo. Una temporada parecida a la de la Real Sociedad, por cierto. Una temporada también de muchos altibajos y de cierta sensación de que los mercados no han sido tan plácidos ni han facilitado que el equipo se pudiera mejorar, ¿no? Y yo creo que eso lo ha tenido que hacer en enero, a pesar de que de momento pues el alta de Antony tampoco es que revele demasiadas cosas que sean certezas. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Esto es lo que yo quería dejar por aquí, sobre todo una presentación de un Antony que creo que puede aportar desborde, pero que es una incógnita total, y veremos si el Betis puede mejorar a través de un futbolista que, a pesar de que en el Manchester United no ha dado su mejor cara, en el Ajax nos enamoró a casi todos. Siempre cada partido de Antony casi siempre nos dejaba un highlight, nos dejaba una muestra estética de su calidad. Esperemos que en el Betis podamos disfrutarlo también así, y sobre todo que la comunidad bética pueda disfrutar de partidos resueltos con el jugador de Sao Paulo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parece lo de Antony al Betis, si creéis que puede encajar, si creéis que no. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribíos, que es completamente gratis, le dais al botoncito, le dais a la campanita y estáis enterados de todo lo que voy subiendo. Así que hasta el próximo vídeo y muchas gracias como siempre por estar al otro lado.